Todo monumento, tras su estructura, tiene historias, leyendas y mitos que acompañan su grandeza. Visitamos una joya arquitectónica considerada como uno de los recintos palaciegos más hermosos de Europa. Bienvenidos a otro video de Adictos a la Carretera. Bienvenidos al Palacio da Pena. Rodeado de un parque natural con abundante flora que se extiende en gran parte del distrito de Lisboa. Sobre la cima de la Sierra de Sintra se alza una auténtica joya de la arquitectura portuguesa del siglo XIX. Que enamora tanto al lugareño como al visitante con su colorido y esplendor. El Palacio da Pena es una de las edificaciones más históricas del país lusitano. La primera construcción de la que se tiene conocimiento en esta zona de la sierra fue una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora da Pena en el siglo XII, del cual proviene el nombre actual del palacio. Posteriormente, por mandato real, se construyó un monasterio que sería entregado a los monjes de la Orden de San Jerónimo, hasta que en 1755 quedó en ruinas, como consecuencia de un grave terremoto. Desde aquel suceso aún permanecen en pie los jardines, la gruta del monje y la capilla. Cuando los monjes decidieron abandonar el lugar y residenciarse en la ribera del río Tajo en Belén, el rey Fernando II compró las ruinas y ordenó la construcción del palacio como obsequio a su esposa María II de Portugal. El proyecto final consistía en convertir aquel nuevo palacio en la residencia de verano de la corona. Por ello, Fernando II invitó a su compatriota, el barón Ludwig von Schwieger, arquitecto y metalúrgico alemán, para elaborar los planos de la futura edificación. El objetivo era realizar pequeñas reformas, construir el que en principio llamaban el Palacio Ideal. Pero se les escapó de las manos. Y terminaron creando una gran maravilla. Mezclaron diferentes estilos artísticos: neoislámico, neogótico, azulejos tradicionales portugueses y el romanticismo. También se incorporaron simbolismos religiosos y mitológicos. Como resultado final se obtuvo un recinto ecléctico, con una identidad única, un monumento que hoy en día es de los más importantes de Portugal. En 1910 fue declarado como Patrimonio Nacional por las autoridades de la República Portuguesa
y en 1995 el paisaje cultural de Sintra fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El color vibrante que se ve actualmente no existía en el siglo XII. Cuenta la historia que el palacio se fue deteriorando, volviéndose gris y deprimente, hasta que en 1996 se da inicio a un extenso plan de restauración. Se pintaron las paredes con colores que vemos hoy en día, dándole un patrón y diseño muy llamativo, con la finalidad de que se mantenga siempre vivaz y alegre. Así consigue destacar en Sintra, donde los días nublados y llenos de neblina son prácticamente a diarios, como pueden apreciar en este video. El Da Pena tiene varias puertas y corredores. El que más nos llamó la atención fue la de Adamastor. Para ingresar al patio de los arcos o la terraza de la Reina do Sul, debemos pasar por esta increíble entrada, decorada con diseños marítimos que simulan corales y fauna oceánica. Pero, ¿quién es Adamastor? Es un personaje mitológico creado por el famoso poeta portugués Luís Camões. Este representa la fuerza de la naturaleza, la cual los navegantes portugueses debían enfrentarse en sus viajes de descubrimiento. La edificación que se encuentra en lo más alto correspondía al convento. Y en la restauración se le agregó la torre reloj. Esta estructura y las demás torres están inspiradas especialmente en la arquitectura morisca y mudéjar española. Otro punto que podrán disfrutar es el interior del palacio, donde encontrarán las salas estatales, la sala de visitas, la sala de los siervos, las recámaras, el aposento real, el comedor y la gran cocina. Cada sala contiene una colección de utensilios y elementos perfectamente conservados, que fueron utilizados por la monarquía de la época. Sin duda y con motivos, el Palacio da Pena es uno de los monumentos más fotografiados de Portugal, pudiéndose decir del mundo. Por sus colores, su magia y ambigüedad que favorecen su belleza, forma parte de los palacios más hermosos del continente europeo. En definitiva, si visitas Lisboa, saca un poquito de tiempo para conocer las maravillas de Sintra y los secretos que habitan en su tierra. Si te ha gustado este video, suscríbete, síguenos en redes sociales e ingresa a adictosalacarretera.com. Y nos vemos en la carretera.